noches, edición número 634 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Claudio Caputo, presidente gracias, Jorge, del Colegio de días. Escribanos. Claudio el Escribano, Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Buenas noches, gracias por venir. Y a esta altura del año es bueno, cuando se aproximan las fiestas y se aproxima la culminación de un nuevo año, hacer un balance. Complicado, ¿no? Un balance de lo que fue el 2018, particularmente no solamente para lo que fue para la profesión notarial, sino también el impacto, porque la profesión notarial también es un poco, recibe los coletazos de todo el tema económico, hablar un poco de lo que fue todo el tema con las dificultades económicas que hemos tenido, que hizo mermar sensiblemente el otorgamiento de crédito, ¿no? Sí, bueno, a ver, creo que la expresión adecuada es balance, porque hubo un desbalance absoluto entre el primer trimestre del año, primer cuatrimestre del año, enero-abril, donde llegamos a un promedio de 4 cada 10 escrituras con crédito hipotecario, a este cierre de año donde volvimos al promedio histórico, lamentablemente, de menos de 0, y pico, casi menos de una escritura cada 10 con crédito. El acumulado nos retrotrae a toda la etapa anterior al boom crediticio, o sea que volvimos a un promedio de escrituras aproximadamente en 3.400, 3.500, o sea, casi lo mismo que acontecía sobre finales del 15 y 16, esto es antes de la aparición del crédito, porque, Jorge, como vos bien ya sabés a esta altura, sin crédito no hay realmente mercado. Lo que hay es un nicho de situaciones donde el producto inmobiliario que se moviliza es aquel que requiere quien no necesita de las condiciones de mercado, o sea, el que puede comprar de contado, y estás hablando de todo lo que es AAA. Ahora bien, llorar sobre leche derramada no tiene sentido, hay perspectivas. Vos hiciste un comentario en tu lanzamiento del programa muy acertado. Es una verdadera oportunidad histórica. Nuevamente nos toca la presentación que hizo el gobierno nacional, o el Estado argentino, si vos querés, ante el mundo con la organización del G20, es un verdadero relanzamiento de la Argentina al mundo. Y si esto nos permite afianzar algunas situaciones macroeconómicas y algunas situaciones políticas, el horizonte por venir, tal vez yo sea demasiado optimista, pero el horizonte por venir, aún con los coletazos de la recesión que vamos a seguir sufriendo, puede ser venturoso si nos ordenamos y aprovechamos para ganar tiempo, mientras no hay crédito, en ordenarnos en otras áreas que pueden ayudar a hacer brotar el mercado inmobiliario nuevamente. El presidente fue muy claro, dijo, por más que el G20 haya sido un éxito, no esperemos de que mañana, que a partir del día siguiente, mágicamente los problemas de la Argentina desaparezcan. No quiero arriesgar pronósticos, porque también nosotros vivimos en un mundo globalizado y coletazos de alguna situación en alguna otra parte del planeta nos pueden llegar a afectar a nosotros. Otro tema que en estos últimos meses apareció a la luz fue el tema de la modificación de la ley de alquileres. ¿Qué visión tenés vos de esto? Bueno, yo la expresé ya públicamente, se la expresé primero a las autoridades. Tuve la deferencia de ser invitado por el secretario de Vivienda a una reunión de debate sobre este tema. Mi opinión es, no puedo estar más cercano a lo que es la historia de las instituciones, o sea, una visión crítica respecto de la inserción del Estado en el mercado de alquileres, porque la historia avala que más allá de las buenas intenciones y más allá de algunos nichos conflictivos, que los hay por supuesto, y algunas situaciones abusivas que también las hay, globalmente hablando, cada vez que se promocionó la mera existencia de una inserción del Estado a través de una ley especial, lo que produjo es el efecto contrario al deseado. En este sentido, yo lo que sí alenté, porque es cierto que existe un problema para el... A ver, en el mundo desarrollado el alquiler es una alternativa. Y entonces opta
por alquilar a aquel que por razones de coyuntura, de destino, de arraigo, desarraigo, no quiere adquirir una vivienda. La realidad argentina dista mucho de eso, sobre todo cuando volvemos a la inexistencia de crédito, esto es a la inexistencia de mercado. El alquiler es casi una necesidad. Desde ese punto de vista es lógico que el Estado se preocupe en salvaguardar algunas situaciones conflictivas. Ahora bien, visto en su globalidad el tema, es muy complejo porque primero empezamos por la pata inicial, que es la falta de estadísticas. Seguro. Entonces cuando te dicen hay un gran problema con el mercado de alquiler, ¿cuál es el gran problema? ¿Dónde está? ¿Cuánto es? ¿Cómo lo mensurás? ¿Cómo lo podés evaluar seriamente? No en el comentario de bar o de amigos, sino ¿cómo lo podés cuantificar? No se sabe. ¿Quiénes son los propietarios? Por ejemplo, yo te podría decir, para sorprenderte, que si hicieras una estadística, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las grandes ciudades de la Argentina, la mayoría de los propietarios que rentan alquiler son jubilados. Y entonces tienen un ingreso extra a la jubilación nacional. Mi mamá una vez. Claro. Típico que entonces, viudas que le quedan... Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando estás afectando y vos ponés en esa afectación inquilino, locador, el malo de la película es el locador. Claro. Ahora, si vos mirás y decís, ojo porque está el inquilino y los jubilados, entonces ya es otra la situación. Esto no quiere decir que haya algunas situaciones a tratar de generar nuevas herramientas, como por ejemplo el problema de las garantías que tiene mucha gente, pero la realidad es que la mejor de las protecciones para un inquilino y para un locador es su propio récord como inquilino. Y también ahí volvemos a aparecer que no hay estadísticas, no hay un registro de qué comportamiento ha tenido un inquilino como tal. Con lo cual a vos como propietario, si tuvieras una base de datos que dijera, ¿qué pasa en todas partes del mundo? Este señor es un gran inquilino, me quedo con este señor y renegocio el contrato con este señor más allá de los índices oficiales porque me cuida la propiedad y me cumple. Fíjate que la renta locativa en Argentina hoy, promedio, está casi rozando apenas el 3%. No estamos hablando... ¿El histórico cuál era? El histórico llegó a ser el 6-7%. 6-7% más también. Entonces, pero vos fíjate que hablábamos recién y Osvaldo dijo algo, mi mamá, y la mamá no es una terrateniente, claro. Tiene una propiedad para alquilar. Que era de mi papá, que era médico. Claro, ahora vos fíjate eso, o sea, ahí ¿quién sería la parte más desvalida? Si dice que la norma, esta norma que se propició, por cierto, malhadada, era que a partir de un número de uvas que después se redujo a 20.000, 22.000 pesos por mes, de ahí para arriba iba a ser libre, pero de 22.000 pesos para abajo, ¿cuántos departamentos se alquilan en 10, 11, 12.000 pesos? Lo cual te llevaba a una contradicción flagrante. Porque, por ejemplo, en las grandes ciudades sí parecía que eso tendía a proteger al inquilino de los lugares, digamos, no AAA. Sin embargo, ¿vos sabés cuánto vale un ambiente para alquilar un ambiente en Loma de la Lata? 60.000 pesos por mes. Ah, pues no hay escasez. ¿Cuánto va? Claro, están entrando 25.000 personas por mes a Neuquén a trabajar en Loma de la Lata. Bien. ¿Cuánto vale un alquiler en Tierra del Fuego? Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno mira una realidad sin base de datos estadísticas ni de un lado ni del otro, porque la dispersión de realidad que tiene nuestro país, para cualquiera de los temas, y esto está también vinculado con otro de los comentarios que vos recién hiciste, cuando hablabas del tema justamente de la ley de alquileres, que te contestaron, bueno, lo que pasa es que no es de una incumbencia determinada. Justamente una idea que estamos tratando de implementar y que los funcionarios entiendan es que el mercado de inversión inmobiliaria y desarrollo inmobiliario debe ser tratado como tal en todos sus aspectos. Entonces, para irnos de, como calificaste y adhiero, esta malograda idea de la ley de alquileres, que gracias a Dios pareciera ser, por lo menos la iniciativa del Poder Ejecutivo, no es ingresarla en extraordinarias, es toda una señal política esa, gracias a Dios, del presidente, me parece acertada. Pero, de vuelta, se sanciona un decreto que tiende a obtener el boleto, no como se difundió, sino como la registración de los boletos, como un instrumento financiero. Sí. ¿Para qué es instrumento financiero? Para que haya crédito para las dos partes, para el desarrollista o para el tomador, para el comprador. Bueno,
por supuesto que más allá de la creación del instrumento, en este contexto de mercado financiero, no hay posibilidad de que ni uno ni otro vaya a acudir a un crédito bancario, ¿no? Pero cuando lo haya, cuando las tasas vuelvan a un dígito o algo por el estilo, se sanciona ese decreto que tiene que ser un instrumento financiero para fomentar el desarrollo del mercado, y el mismo día se sanciona un impuesto que grava a la persona física como inversor en un desarrollo inmobiliario con impuesto a las ganancias. Y no señales contradictorias. Pero claro, pero no solamente son contradictorias, sino que son ostensiblemente elaboradas con parcialidad en su visión. Claro. Esto es, no se entiende que en todos los procesos de alta inflación, el mercado inmobiliario se ha desarrollado con la preventa y los inversores privados. Claro. Ahora, si al inversor privado lo grabás con impuesto a las ganancias, te va a decir, me voy a otro negocio. Como es lógico. Sí, acá, Sobre todo porque, te vuelvo a repetir, el negocio inmobiliario, más allá de lo que se suponga, es un negocio de márgenes muy acotados. Siempre se habla de que el colegio de escribanos, por el hecho de la profesión de escribano, que hay como una suerte de Sí. imagen que es una profesión elitista. Sí. Sin embargo, el colegio de escribanos implementó hace ya varios años, y lo están desarrollando ahora durante tu gestión, un programa Cuida lo Tuyo y un funcionamiento de asesorías en los barrios que, por lo que uno sabe de la gente, tiene un éxito bastante importante. Mirá, la verdad que es un doble halago, te voy a decir, porque es un halago cuando vos tenés la satisfacción de estar sirviendo a la comunidad. Digamos. Es cierto, lo que vos dijiste yo lo suscribo totalmente. Así como yo me enojo cuando dicen, porque me enojo cuando dicen el Congreso en la época de los 15 era una escribanía, y digo, no, póngale estafeta de correo, porque el escribano no es alguien, y no quiero defender la profesión por razones familiares. No, Digo, pero el punto pero el es... escribano, yo por lo que veo, con los escribanos de mi familia, con mi mujer, con mi hijo, veo el que es un trabajo y que requiere un conocimiento jurídico en algunos, jurídico y fiscal, jurídico, me refiero no solamente el manejo de lo que es el derecho civil, de lo que es el derecho común, sino también conocer de derecho tributario, derecho fiscal. Mirá. Entonces me pone mal porque no es una escribanía, pongo una estafeta, es decir, la estafeta sí es poner un sello, un matasellos. Esa fue una mala frase que se acuñó tratando de aludir a una de las facetas de la actividad notarial, que es la actividad fedante, y en un mínimo de sus aspectos, que no es para negar, es una actividad, es una parcialidad de esto. Pero lo más importante es, agregando a tu comentario, es este punto de, más allá de la satisfacción que uno recibe cuando le da un servicio de orientación jurídico, notarial o impositivo, familiar, derecho patrimonial, a una persona que no accede a pagar un honorario, te decía que era un doble halago para el Colegio de Capital, porque Nobleza Obliga, este modelo que se creó ya hace más de 10 años, que ininterrumpidamente venimos haciendo en el Colegio de Capital 2 veces por año, este es el segundo año consecutivo que una de esas 2 veces, en la fecha de noviembre, se hace en todo el país, en más de 200 ciudades en el país. Entonces vos tenés en noviembre 200 o 200 y pico de ciudades de la Argentina que tienen a sus escribanos en diferentes lugares, consejos deliberantes, dispensarios, hospitales, plazas públicas y demás, atendiendo a la gente. La verdad que es una satisfacción, sí, porque es una parte de la esencia de nuestra labor, ¿no? Servir en lo que es el ámbito de nuestra incumbencia, Obviamente. Notarial, jurídico, inmobiliario, como bien dijiste vos, los aspectos fiscales hoy. Sí, hoy te matan. Hoy te matan. Tienes que conocer. Hoy te matan. Un error para Mirá. un escribano puede ser Bueno, garrafal. ese es otro de los temas importantes que yo tuve una muy grata reunión con el secretario de Modernización, y una frase que le dije, que a él lo impactó y me dijo, tiene razón. Viste que en tecnología, por diferentes circunstancias que no viene al caso de alargarla y aburrir a tu audiencia, se trabaja en base a prueba y error. Entonces vos haces los relevamientos de campo, la gente te dice la mitad de las cosas, entonces pones un sistema, después lo tenés que modificar, y así lo vas purificando. Situación que es un mecanismo de trabajo convalidado en el ámbito de la tecnología, ¿no? Entonces le dije al doctor Martín, le digo, ¿sabe qué pasa, doctor? Si yo trabajo a prueba de error, él se queda sin casa. Claro. Y me dijo, ahí tiene un punto, eso es verdad. Le dije, entonces, yo, el notariado,
Notariado de Capital, la provincia de Buenos Aires, ya tiene lanzado varios programas de digitalización y despapalización, porque es bueno, en la medida que eso vaya acompañado de servicio de seguridad jurídica, eso es muy bueno. Ahora, denos la chance de hacer un clic cultural, dar cursos, dar los seminarios de capacitación para que la gente se acostumbre a trabajar de otra manera. Y en eso estamos. En los últimos minutos, ¿qué perspectivas tenés para el 2019? La perspectiva nuestra, no, pero te diría que es bastante alineada con lo que la mayoría de los economistas está diciendo y las señales políticas que estamos teniendo creo que son bastante claras. Lamento suponer que la recesión se va a tragar el primer trimestre del año seguro, y la expectativa es que a partir de abril podamos volver a encauzar un camino de crecimiento y desarrollo, tal vez más lentamente, pero sin prisa, pero sin pausa, y eso nos lleve a reconducir la línea del mercado. Esa es la expectativa nuestra, creo que es la expectativa de la mayoría, y creo, vuelvo a tu comentario del G20, si nos salimos de ese obliguismo al que vos te referiste, si nos salimos de ese internismo o visión provinciana, el impacto causado pero no solamente en los líderes mundiales, en esos cantidad de millones de inversores y habitantes que estaban viendo a sus líderes mundiales asistiendo a Argentina a un acto de la naturaleza en la que se hizo, es previsible porque, te vuelvo a repetir, la Argentina tiene en el mercado inmobiliario todo por hacer. Así que tenemos posibilidades. Muchísimas gracias. Otro mensaje alentador. Bueno, ojalá que así sea. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, vamos a una pausa y cuando volvamos en los minutos que quedan de programa vamos a hablar de la violencia en las canchas y la violencia en general. Gracias. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hablamos la vez en algún otro programa anterior acerca de la violencia en el fútbol, en las canchas, los barra bravas, que son realmente forajidos, que son realmente delincuentes, que se disfrazan de hinchas y que lucran permanentemente con el negocio ya sea de la reventa de entradas, de los famosos trapitos y con algunos otros negocios todavía más oscuros. Desde que ha habido hasta crímenes entre distintas facciones de una barra brava que se disputaban el liderazgo de la misma para seguir teniendo estos pingües negocios, por supuesto en las sombras y en la oscuridad. Y bueno, hizo eclosión esto con el partido de River y Boca. Algo bueno es que este fin de semana en la cancha de River... el otro fin de semana, el fin de semana anterior. El fin de semana anterior, en la cancha de River, la gente de la Popular y de la platea hizo cantos contra la barra brava, bastante ostensibles y generalizados. Es algo que yo no había visto hasta ahora. No, eso sí, eso es positivo. Incluso creo que en distintas canchas se va a dar esto. Porque quizás en River fue porque se produjo el problema de que la barra brava, que había sido algún elemento de ella descubierto con el tema de la falsificación y reventa de entradas apócrifas y en algunos casos, y en otros casos que eran entradas realmente que de alguna manera sustraídas la han conseguido, reveló una fuerte indignación. Pensemos que River juega su partido con el Real Madrid, en el estadio del Real Madrid con Boca, y que acá hay mucha gente que había pagado, que se vino al interior del país, que incluso durmió en la calle cuando fue que el partido no se jugaba el sábado, sino que pasaba el domingo, y entonces, bueno, esa gente siente realmente
mucha bronca contra aquellos que han sido los que la arrebataron y que seguramente muchos de ellos viajaron a Madrid a ver el partido. O sea que a ellos no los afectó el hecho del cambio de escenario. Entonces eso es lo que realmente ha entrado en Extraordinarias, un proyecto para endurecer las penas y para generar un proyecto que tiene quizás mucho que ver con aquella famosa ley del deporte sí, de Fernando de la Rúa, ley que tipificaba las figuras que se cometían, no solamente con espectáculos futbolísticos, sino todo espectáculo deportivo de alcance masivo, y que, bueno, ahora obligan a que esas penas se endurezcan, pero también esto, como decís siempre vos, esto está en el gen del argentino de incumplir las normas, ¿no? Sí, y digamos, quizá esté bien endurecer las penas, pero el problema es que si no se actúa eficazmente en la prevención y en la represión, esta palabrita que a veces tenemos que explicar, de esos delitos, y no llegan estas personas a estar procesadas y con pruebas suficientes y demás, quedará como algo teórico, porque nunca se le van a aplicar esas penas. Entonces, me parece que es una acción mucho más integral. No digo que esté mal la modificación del Código Penal, digo, eso solo no sirve. Lo decimos muchas veces, lo hemos dicho acá en el programa, de que vos endurecés las penas, pero si no aplicas las vigentes, seguís generando más leyes. Y muchas veces esas leyes están repitiendo normas contenidas en otras. Así es. Creo que a eso apuntaba yo. Es decir, no es una cuestión de normativa, es una cuestión del Estado, en todos sus estamentos, de actuar eficazmente y de que realmente la policía pueda ejercer bien su función. Y a veces debe hacerlo mediante el uso de la fuerza pública, que para eso es el monopolio que tiene el Estado. Y, en el marco de la ley, con proporcionalidad, como último recurso, pero evidentemente frente a estos forajidos, frente a estos delincuentes, no bastan las meras recomendaciones. Perfecto, exactamente, coincido totalmente. Superar ese estado de anomia, palabra que tanto te gusta, recordando al filósofo, a Carlos Nino, un país al margen de la ley. Gracias, Osvaldo, y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.